Bueno, como ya estáis acomodados, vamos a dar inicio entonces, como de costumbre, con una canción de alabanza a Jehová. Y en este caso es la canción número 87, que tiene como tema Ven a recibir ánimo. Está basada en Hebreos 10, 24, 25. Canción 87. Y ahora empezamos nuestra reunión con una conferencia pública, que en este cargo está a cargo de nuestro hermano Manuel Pérez, de la Congregación Alcobendas Oeste, y el tema que va a considerar con nosotros es ¿está contento con las provisiones de Jehová? Así que damos paso a nuestro hermano Manuel. Seguro que todos sabéis lo que es, o al menos habréis oído hablar de lo que es un kit de supervivencia. Sería ese equipo que tendríamos para poderlo utilizar en caso de una emergencia, en caso de una necesidad, y que nos pudiera incluso llegar a proteger o a salvar nuestra vida. Bueno, ¿qué incluiría este kit de supervivencia? Pues incluiría, por ejemplo, elementos para obtener o transportar el agua, también quizá algo que la pudiera hacer potable, quizás también algún elemento cortante como un cuchillo, una navaja, algo que sirviera para señalizar nuestra posición, como pudiera ser quizá alguna bengala, por supuesto un botiquín. Todo eso sería cosas que nos serían imprescindibles para sobrevivir en un caso de que nuestra supervivencia estuviera en juego. Bueno, pues de igual forma, en medio del desastre de este mundo que nos rodea, también los siervos de Jehová necesitamos un kit de supervivencia, un kit con elementos o provisiones de parte de Jehová que nos van a ayudar precisamente a sobrevivir. Y solamente si nos aprovechamos bien de dichas provisiones podremos hacer frente a las dificultades presentes y también a las que han de venir. Por eso cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, no solamente a la orientadura de esta conferencia, sino muy a menudo debemos de preguntarnos hasta qué grado nos aprovechamos, nos beneficiamos, hasta qué grado tenemos presente el estar contentos con las provisiones de Jehová. Bueno, algo que nos puede ayudar a apreciarlas es comparar, por ejemplo, la abundancia de alimento que Jehová nos da en contraste con el hambre espiritual que padece este mundo a nuestro alrededor. Fijaos lo que Jehová hizo que se registrara mediante su profeta Isaías, en Isaías capítulo 65 y los versículos 13 y 14.
Ahí leemos, Isaías 65, 13 y 14. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Miren, mis propios siervos comerán, pero ustedes mismos padecerán hambre. Miren, mis propios siervos beberán, pero ustedes mismos padecerán sed. Miren, mis propios siervos se regocijarán, pero ustedes mismos sufrirán vergüenza. Miren, mis propios siervos clamarán gozosamente a causa de la buena condición de corazón, pero ustedes mismos darán alaridos a causa del dolor de corazón y aullarán a causa de puro quebranto de espíritu. Así es como se encuentra el mundo, incluidas sus organizaciones religiosas y muy particularmente la cristiandad, hambrientas y sedientas en sentido espiritual. Y están hambrientas porque no han oído la palabra de Jehová, aunque tengan la Biblia, aunque digan que la leen, pero después realmente no dejan que su vida se guíe, se oriente por la palabra de Dios. En vez de eso, pues se dejan guiar por tradiciones humanas, por pensamientos filosóficos, pero no por lo que Dios nos dice en su palabra. Así se encuentran en sentido espiritual desamparadas y sin protección. Pero en contraste, los que formamos el pueblo de Jehová seguro que concordamos todos con las palabras muy breves pero muy completas que dijo el salmista David en el Salmo 23, 1. Allí David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es como nos sentimos, ¿verdad? Experimentamos el pueblo de Jehová, la protección y el cuidado amoroso de Jehová. Y tal como el pastor pues también cuida y alimenta con mucho cariño a su rebaño, pues de igual manera Jehová nos da todo lo necesario y nos alimenta, nos nutre perfectamente en sentido espiritual. Y el instrumento principal que ha dejado para lograr esto es su propia palabra, la Biblia. Podemos decir que este es uno de los principales elementos del kit de supervivencia que Jehová nos ha dejado. Bueno, ¿por qué es tan poderosa la Biblia? ¿Por qué transmite tanto poder en el caso de algunos? Sin embargo, en el caso de muchas personas, de la mayoría de este mundo, aunque tengan la Biblia, aunque de vez en cuando la lean, no ejerce efecto alguno. Pues es precisamente porque cuando uno empieza a estudiarla con un corazón sincero y honrado, uno realmente se deja moldar, hace los cambios necesarios para ajustar su vida a lo que ella dice. Así, puesto que la propia palabra de Dios, es uno de los elementos principales del kit de supervivencia que Jehová nos da, vamos a analizar 8 razones del valor que tiene la Biblia y de por qué es tan importante el beneficiarnos de ella. La primera razón es que la Biblia es el único libro que enseña la verdad que lleva a la vida eterna. Hoy el mundo que nos rodea está lleno de manuales, de sistemas, de métodos, ¿verdad?, para todo tipo de problemas y para todo tipo de personalidades, de caracteres de las personas. Pero realmente ninguno suministra lo necesario para tener una vida feliz y completa ahora y, por supuesto, también para encaminarnos a la vida eterna. La segunda razón del valor de la Biblia la hallamos en la carta a los Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice ahí: porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así, pensando en estas palabras, pues no vamos a adoptar nunca el punto de vista tan común hoy día de que la Biblia es un libro anticuado, desfasado y sin ningún valor práctico para nosotros. Ningún otro libro suministra la instrucción, el consuelo que nos dan las Escrituras. Una tercera razón del valor de la Biblia es que nos ilumina progresivamente en cuanto a la voluntad y el propósito de Jehová. Es como muy bien se expresa en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4 y el versículo 18. Allí leemos, Proverbios 4, 18. Pero la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido.
Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Aunque las verdades bíblicas son fundamentales y no cambian, sí es cierto que Jehová, a su debido tiempo, nos ha ayudado a refinar, a ir entendiendo mejor ciertos aspectos. Así, por citar algunos ejemplos, en años recientes hemos entendido mucho mejor aspectos como lo que abarca la generación de la que Jesús habló, ¿verdad?, en su señal del tiempo del fin, o recientemente también hemos visto nuevos entendimientos, nuevas aclaraciones para entender mucho mejor algunas de las parábolas de Jesús, o también la identidad de Gog de Magog. Todo esto muestra que Jehová, a su debido tiempo, nos va refinando y nos va dando el conocimiento de forma progresiva. Y eso está relacionado con la cuarta razón del valor de la Biblia. Y es que la Biblia suministra una luz profética que nos ayuda a entender, entre otras cosas, el significado del tiempo en el que vivimos. Y eso nos sirve, entre otras cosas, también para poder librarnos del temor al futuro. La gente del mundo de hoy pues está asustada, está atemorizada al oír las noticias, pero nosotros, al conocer lo que dicen las Escrituras, tenemos una sensación de tranquilidad. Por supuesto que los problemas no podemos evitar el que nos afecten de algún modo, pero sí es verdad que no tenemos ese temor mórbido que tiene la gente al futuro. Sabemos que todo esto cumple profecía bíblica y que esto indica que Jehová dentro de poco va a intervenir. Una quinta razón del valor de la Biblia. Pues si me acompañáis la podemos ver en el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice ahí: tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Bueno, ¿cómo es una lámpara y una guía la Biblia? Pues cuando nos dejamos guiar por sus principios, evitamos mucho de los problemas y calamidades que tiene el mundo de hoy. Por ejemplo, cuando aplicamos sus principios en cuanto al uso del tabaco, de las drogas, el abuso del alcohol y un largo etcétera, pues nos libramos de tantos y tantos problemas que tiene la gente, como son enfermedades, matrimonios deshechos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Por eso debemos ver los principios bíblicos no como algo restrictivo, no como algo que nos quite libertad, sino todo lo contrario, como algo que nos protege y que nos libra de tantas y tantas calamidades. Lo podríamos ilustrar, ¿verdad?, si lleváramos nuestro coche quizá por un terreno de curvas peligrosas, quizá con precipicios a los lados, con un suelo resbaladizo. Tendría lógica el que pensáramos o el que nos quejáramos porque la Dirección General de Tráfico hubiese colocado allí unas señales de peligro advirtiéndonos. Estaríamos agradecidos, ¿verdad? Porque gracias a eso podemos quizás salvar nuestra vida. Pues así es como debemos de ver las señales que Jehová nos da, las señales de peligro que Jehová nos da en su palabra, no como restrictivas, sino como medidas para tener una vida más satisfaciente, más feliz. Una sexta razón del valor de las Escrituras es que nos ayudan a alcanzar la madurez espiritual mediante un conocimiento exacto que nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en su carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 14. Hebreos 5:14 dice allí: pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Sí, queremos entrenar nuestras facultades mentales para hacer esto, para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, porque así estaremos haciendo lo que dice el versículo siguiente: estaremos pasando adelante a la madurez. Por eso no podemos conformarnos con el conocimiento que adquirimos cuando se nos dio el estudio, ¿verdad? Tenemos que seguir progresando. Sabemos que la organización de Jehová es progresiva y nosotros también tenemos que progresar a su paso. Lo podríamos ilustrar para entender un poquito la diferencia entre ese conocimiento, un conocimiento básico, que es el que adquirimos cuando empezamos a conocer la verdad, y el conocimiento exacto. Seguramente todos conocemos, y según la mayoría llevaremos ahora puesto quizá un reloj, y seguramente pues todos nosotros, si tuviéramos que decir las partes de la G-Costa, podríamos decir pues que tiene un cristal, que tiene unas manecillas que marcan los minutos, los segundos, el calendario. Más o menos tenemos un conocimiento parcial de lo que es un reloj. Pero ¿quiénes serían capaces de desarmar ahora el reloj? Bueno, de desarmarlo seríamos capaces quizás si nos dan las herramientas adecuadas, ¿verdad? Pero ¿cuántos seríamos capaces ahora de volverlo a armar y hacer que funcione?
Eso ya es otra historia, ¿verdad? Eso solamente lo podría hacer un perfecto relojero, es decir, alguien que tuviera un conocimiento exacto. Esa es la clase de conocimiento que queremos ir acumulando, que queremos ir desarrollando. No conformarnos nunca con el conocimiento que adquirimos o con el que vamos adquiriendo, sino siempre tener el deseo de ir mejorando, de ir agrandando nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Así, resumiendo lo considerado hasta ahora, hemos visto 6 aspectos del valor de la Biblia. Hemos visto que es provechosa porque nos enseña la verdad, también porque provee consuelo e instrucción, porque nos ilumina progresivamente en cuanto a la voluntad de Jehová, también porque suministra una luz profética en cuanto al tiempo que vivimos, que es también como una lámpara o guía, ¿verdad?, que nos protege de muchos problemas, y también hemos visto que nos ayuda a alcanzar la madurez espiritual. La 7ª razón, y quizás la que resulta más sorprendente, es la poderosa influencia que tiene en la gente. Y sabemos de muchas experiencias, ¿verdad?, de personas que llevaban vidas disolutas, llenas de vicios, de una forma de vivir que realmente eran totalmente alejadas de la voluntad y el propósito de Jehová, y solamente al conocer las Escrituras han podido hacer los cambios necesarios. Y es que, como la propia palabra de Dios dice, es viva y ejerce poder. Y la 8ª razón es que las Escrituras nos ayudan a cultivar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Cualidades como el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia. En definitiva, nos permite desarrollar una personalidad, por supuesto salvando las distancias, pero una personalidad semejante a la de Jehová. Fijaos qué gran muestra de amor el que Jehová nos permita, nos dé las herramientas necesarias para que podamos adquirir una personalidad semejante a la suya. Y claro, cuando vamos haciendo todos esos cambios, cuando vamos notando este progreso que vamos haciendo, pues ya que nos ocurre que ya no queremos guardárnoslo para nosotros mismos, ¿verdad?, sino que ahora queremos compartirlo con otros. Y así sucede que, hermanos, y seguro que muchos de vosotros lo habréis dicho, cuando empezaban a dar el estudio, mira, yo el estudio muy bien, me gusta mucho. Las reuniones me encantan, pero lo de ir a predicar, conmigo no contáis. Seguro que muchos hayamos podido decir algo así, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que después, según hemos ido aprendiendo y desarrollando aprecio por todo lo que íbamos acumulando de información, y sentíamos aprecio hacia Jehová por enseñarnos tantas cosas que antes desconocíamos, ahora hemos sido nosotros los que al hermano o a la hermana que daba el estudio ha dicho, quiero ir a predicar. Y qué bueno es, ¿verdad?, que hayamos podido tener ese anhelo de compartir con otras personas lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿cómo nos capacitamos nosotros, siendo la mayoría del pueblo de Jehová, pues personas de una cultura corriente, sin quizá grandes carreras ni cursos académicos elevados? ¿Cómo nos capacitamos para ir a una puerta y hablar ante alguien a quien no conocemos? Ante alguien que no sabemos cómo es, si es alguien pues de una cultura regular o baja, o quizá es alguien también pues con grandes estudios filosóficos o académicos. ¿Cómo nos capacitamos? Pues nos capacitamos precisamente en las reuniones, en las asambleas, en las publicaciones que Jehová nos provee mediante su organización. Pensando en las reuniones, en lo beneficiosas que son para adquirir instrucción, debemos de verlas también no solamente como un lugar donde vamos a aprender, sino también como un medio que Jehová nos da para que podamos recibir el ánimo y el consuelo necesarios para enfrentarnos día tras día a las presiones de este mundo. La verdad es que el mundo que nos rodea nos presiona a diario las 24 horas del día, ¿verdad? Y la verdad es que es como un refrigerio cuando venimos aquí al salón y vemos las caras felices de nuestros hermanos, no vemos caras ni semblantes serios, amargados, furiosos, como vemos por ahí fuera, ¿verdad?, sino caras felices, y eso ya nos estimula y hace que podemos venir con cualquier problema, pero lo dejamos aparcado fuera, y mientras estamos aquí es un verdadero paraíso espiritual del que disfrutamos. Por eso, pensando en tanto como nos pueden ayudar las reuniones, ahí es donde debemos cada uno analizarnos y decir, ¿cómo vemos esta gran provisión de Jehová? ¿Hasta qué grado me aprovecho de ella? ¿Acostumbro a ir regularmente y solamente falto si es que realmente no lo puedo evitar? ¿O acostumbro a faltar sin una razón de peso? Imaginad sobre todo, vosotras las hermanas que sois amas de casa,
Imaginad cómo sentiríais si quizá hoy, al mediodía, invitarais a una familia a comer a casa. Eso ha requerido que quizá hayáis madrugado más de lo normal para dejar todo preparado, para dejar la casa en condiciones, para arreglarla, todo que esté en unas condiciones perfectas. Ha supuesto también más trabajo porque quizá tenéis que preparar comida para más personas de las habituales. También un gasto económico. Y ahora que llegasen las 2:30, las 3:30, esa familia no se presentara. Y ni siquiera llamara para decir, mira, es que nos ha sido imposible asistir. ¿Cómo os sentiríais? Os han dejado con la mesa puesta y sin avisar. Pues cuando faltamos a una reunión sin un motivo que realmente que lo justifique, estamos dejando a Jehová, que es nuestro magnífico anfitrión, le estamos dejando con la mesa puesta. Bueno, no va a ser el caso de ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero eso es algo en lo que debemos de meditar, la importancia que tienen nuestras reuniones y cómo nos debemos de estar presentes y preparándonos y beneficiándonos de esta maravillosa provisión de parte de Jehová. Pensemos en más provisiones que forman parte de este kit de supervivencia que Jehová nos ha dado. Tenemos, por ejemplo, los ancianos en cada congregación. Pues hombres que son imperfectos, que tienen defectos como todos nosotros, que tienen obligaciones de trabajo y de familia, pero que sobre todo tienen un deseo por encima de todo y es el ayudar a todos los miembros de la congregación a que sigan progresando, a que se sigan edificando en sentido espiritual. Pensemos también en los superintendentes viajantes, cómo nos edifican y estimulan cada vez que visitan la congregación. O pensemos también en las tantas y tan variadas escuelas que la Organización de Jehová ha preparado. La escuela para precursores, la escuela para ancianos, para siervos ministeriales, para miembros de la sucursal, para superintendentes viajantes. O también la reunión de entre semana, que es una escuela también en la que nos vamos adiestrando para poder presentar las buenas nuevas de forma más eficaz a las personas del territorio. O pensemos también en tantas ayudas bíblicas que Jehová también nos provee de forma impresa o también ahora, ¿verdad?, de forma digital. Tenemos la maravillosa página web, ¿verdad?, que Jehová nos ha provisto también mediante su organización. Por eso, cuando meditamos en todas estas provisiones tan maravillosas, cuando vemos la forma tan tierna en la que Jehová nos cuida, nos mima, por decirlo así, ¿verdad?, como haría un pastor con sus ovejitas, pues tenemos que sentir un agradecimiento profundo y expresarnos como lo hizo David en el Salmo 45. En Salmo 45, allí David dice, muchas cosas has hecho tú mismo, oh Jehová Dios mío, aún tus maravillosas obras y tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie que pueda ser comparado a ti. Si me inclinara a informar y hablar de ellos, han llegado a ser más numerosos de lo que yo pueda relatar. Y verdad que no es para menos. Por eso no queremos dar por sentada ninguna de las provisiones de Jehová o verlas como de poca importancia. Tenemos que aprovechar ahora que disfrutamos de unas condiciones en nuestro país en las que tenemos facilidad, en las que tenemos unos medios que nos permiten adorar a Jehová con libertad y disfrutar de oportunidades excelentes para poder estudiar y aprender, aprovecharlo bien, porque no sabemos lo que el futuro podrá traer consigo. A veces hermanos nuestros han tenido que someterse a la experiencia de estar incomunicados sin tener ningún tipo de contacto con la organización de Jehová. ¿Y cómo han podido sobrevivir en sentido espiritual? Pues recurriendo a lo que ellos habían introducido en su mente y ahora poder meditar en ello. Fijaos, una experiencia que tiene que ver con un hermano que pasó más de 10 años en prisiones comunistas y de ellos 7 estuvo incomunicado en Alemania Oriental. Él dijo que estaba muy agradecido a Jehová porque con la ayuda de su espíritu había podido permanecer espiritualmente fuerte esos 10 años, dice, que pasé sin tener comunicación con su organización. Y él ahora nos anima, nos dice cuál es la receta para poder sobrevivir. Dice, quisiera animar a todos a mostrar el debido aprecio a todo el alimento espiritual que se nos da, puesto que no sabemos cómo será valioso en algún tiempo. Claro, Jehová nos hace recordar
Pero para eso tenemos que estudiar. Jehová no va a hacer que si estamos incomunicados, si estamos encarcelados, si estamos privados de tener contacto con nuestros hermanos, Jehová no va a hacer que milagrosamente empecemos a recordar. Porque cuando se recuerda es algo que se sabe, algo que hemos introducido aquí. Por eso qué bueno es que ahora aprovechemos la ocasión para estudiar, para tener buenos arreglos de estudio personal, de familia, y así poder ir alimentando nuestra mente para tiempos difíciles. Y entonces es cuando Jehová, como dice Zacarías 4:6, donde dice que no por una fuerza militar ni por poder, sino por mi espíritu, entonces es cuando el Espíritu Santo de Jehová nos ayudará a recordar y así fortalecernos en tiempos de dificultad. Claro, para eso tenemos que apreciar cualquier cosa que leamos y escuchemos, cualquier discurso que oigamos, digamos, pues es que este discurso ya lo he oído muchas veces, pero seguramente van a dar algún detalle, alguna pincelada que nos va a poder reajustar o ver, pues mira, no me había fijado yo en ese aspecto de este versículo, de este texto. O quizá cuando leemos alguna de nuestras revistas, la idea no es decir, otra atalaya sobre, otro despertar sobre, no. Aunque ya hemos leído muchas veces atalayas o despertares sobre este tema, seguro que vendrá algún enfoque, algún matiz que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. En ese sentido, quizá hayáis recordado una anécdota que se cuenta acerca del famoso escultor Miguel Ángel. Él en una ocasión estaba viendo a un amigo suyo a verle y estaba trabajando en una de sus obras. El amigo se fue, pasó un tiempo, volvió a verle y Miguel Ángel estaba trabajando en la misma obra y parece ser que la obra apenas había cambiado, estaba prácticamente igual. Y el amigo se lo hizo ver. Ahora Miguel Ángel le empezó a ver los pequeños matices que había hecho. Y el amigo le dijo, bueno, pero es que esos son pequeñeces. Y la anécdota cuenta que Miguel Ángel contestó, sí, pero las pequeñeces hacen la perfección y la perfección no es ninguna pequeñez. Así quizá esas pequeñeces que podamos oír en un discurso, en una revista, en una demostración, esas pequeñeces, entre comillas, nos van a ir ayudando a que cada vez podamos hacer nuestro servicio a Jehová de manera más completa y más eficaz. Lo que no queremos es adoptar la actitud que tenían los israelitas. Fijaos lo que hacían en el tiempo de Malaquías, si me acompañáis, al capítulo 1 de Malaquías, y los versículos del 6 al 8. Dice, un hijo, por su parte, honra a un padre, y un siervo a su magnífico amo. Pues si yo soy un padre, ¿dónde está la honra a mí? Y si soy un magnífico amo, ¿dónde está el temor a mí? Ha dicho Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que desprecian mi nombre. Y ustedes han dicho, ¿de qué manera hemos despreciado tu nombre? Al presentar sobre mi altar pan contaminado. Y ustedes han dicho, ¿de qué manera te hemos contaminado? Al decir ustedes, la mesa de Jehová es algo que debe despreciarse. Y cuando ustedes presentan un animal ciego para el sacrificio, no es nada malo. Y cuando presentan un animal cojo o un enfermo, no es nada malo. Pero dice, acércalo por favor a tu gobernador. ¿Se complacerá en ti o te recibirá bondadosamente? Claro, la actitud de ellos era una actitud de total desprecio a las provisiones de Jehová. Querían ofrecer del rebaño lo peor que tenían, animales cojos, ciegos, enfermos, y pensaban así obtener la aprobación de Jehová. La verdad es que el pueblo de Israel no era la primera vez que caía en esos errores de no apreciar debidamente las provisiones de Jehová. Si nos remontáramos un poco más adelante y pensáramos en cuando Jehová los sacó de la esclavitud en Egipto después de 400 años sufriendo tanto, y allí con aquellas 10 plagas terribles Jehová los sacó, y cuánto agradecidos estaban a Jehová. Pero ahora van hacia el desierto y ven que el ejército de Faraón está persiguiéndoles. Se encuentran por un lado con el ejército de Faraón, por el otro con el Mar Rojo, y ahora ya le empiezan a decir a Moisés, es que no había tumbas en Egipto para que nos traigas a morir al desierto. Jehová abre el mar de forma milagrosa, y qué contentos estaban. Un capítulo entero del libro de Éxodo es una canción de alabanza a Jehová. Pero que pronto se olvidan de lo que Jehová había hecho por ellos. Van por el desierto y empiezan a pedir comida. Y Jehová les da el maná. Y qué bueno estaba el maná. Cómo les gustaba. Pero al final acabaron maldiciéndolo. Y al final acabaron acordándose de los pepinos, los puerros y las sandías de Egipto. Ya no se acordaban de los latigazos y de todos los sufrimientos que les habían ocasionado. Así era un pueblo que no estaba acostumbrado a apreciar
las provisiones de Jehová. Y no queremos, por supuesto, que ese sea nuestro caso. Nuestro caso tiene que ser que realmente apreciemos las provisiones que Jehová nos da y nos beneficiemos plenamente de ellas. Tenemos que aprender en nuestro tiempo una lección de un drama del pasado que se desarrolló en los días de José, el hijo de Jacob, y más concretamente con el tiempo en que un terrible hambre azotó Egipto. Bueno, pues en aquel tiempo, y con el fin de obtener alimento, los egipcios vendieron su tierra e incluso se vendieron ellos mismos como esclavos, y así los compró José para Faraón. Bueno, este relato nos enseña muchas cosas porque tal como aquellos egipcios se pusieron bajo el sustento de José, así hoy todos los que queremos obtener alimento espiritual mediante el poder de Jehová, mediante aquel a quien ha nombrado como es Jesús, debemos de también ponernos bajo su mando, por así decirlo. Tenemos que hacernos de alguna manera esclavos de Jehová, como aquellos egipcios se hicieron esclavos también para Faraón. Pero además este drama profético nos enseña algo más, y es que en aquel tiempo José dio semilla a los egipcios para plantar y cultivar su tierra, es decir, no les iba a faltar el alimento, pero tenían que trabajar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Jehová no quiere holgazanes en su pueblo, Jehová quiere personas trabajadoras. Y de hecho, en la Biblia dice repetidas veces, tu pueblo se ofrecerá de buena gana. Y por eso queremos siempre ofrecer lo que podamos para Jehová de lo mejor. Tanto una asignación en la plataforma como una asignación de limpiar, de cualquier asignación, cualquier tarea que se nos dé, lo vamos a hacer con pleno gozo, porque es una manera de agradecer a Jehová tanto y tanto como nos da a nosotros. Claro, es verdad que a veces la tensión que el mundo nos pone alrededor pues hace que podamos perder el gozo, el ánimo. A veces incluso que nos sintamos indignos o no merecedores de que Jehová, el ser más grande del universo, se interese personalmente en nosotros. ¿Cómo podemos combatir esos sentimientos negativos? Pues a veces basta con echar una rápida mirada atrás para ver, para recordar cómo Jehová nos ha dado tantas y tantas cosas. Seguro que ese es el caso de todos nosotros. ¿Cómo conocimos la verdad? Pues quizá porque un miembro de esta o de otra congregación vino a nuestra casa, nos presentó un mensaje bíblico, nos dejó algo de literatura que despertó nuestro interés. Pero fijaos, ¿por qué vino a nuestra casa? Pues porque nuestra casa formaba parte de un territorio marcado, designado por la organización de Jehová. Qué gran provisión de su parte. Después empezamos a estudiar, aceptamos un curso bíblico, empezamos a venir a las reuniones y aquí nos dimos cuenta de que no era cuestión simplemente de ser un miembro más de una organización más, sino que éramos cuidados, éramos alimentados con cariño, con amor por la organización de Jehová. Y desde entonces, cada vez que hemos ido progresando, hemos seguido viendo más y más esas provisiones. Seguramente todos recordamos la primera visita del superintendente del circuito a nuestra congregación y cómo nos animó, o quizá la primera asamblea de circuito o regional. En una de ellas dedicamos, o simbolizamos, mejor dicho, nuestra dedicación a Jehová mediante el bautismo. ¿Cómo olvidar esa fecha, verdad? Y desde entonces Jehová nos ha ido continuamente ayudando a pulirnos, a mejorar. Mejorar quizá en nuestra vergüenza o temor a hablar en público, en mejorar rasgos de nuestro carácter o personalidad, en quizá superar la timidez para hablar con personas del territorio. Tantas y tantas cosas como Jehová nos sigue ayudando con el paso del tiempo a mejorar. Cuando meditamos en tantas cosas no cabe duda que realmente debemos de decir que estamos muy contentos con las provisiones de Jehová. Y nos sentimos, como podemos leer para concluir en el Salmo 145, los versículos 15 al 18. Salmo 145, 15 al 18, dice allí: a ti miran con esperanza los ojos de todos, y estás dándoles su alimento a su tiempo. Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente. Jehová es justo en todos sus caminos y leal en todas sus obras. Jehová está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en apego a la verdad. Así invoquemos todos a Jehová en apego a la verdad y a la pregunta, ¿estamos contentos con las provisiones de Jehová? Que nuestra respuesta sea afirmativa, porque eso significará que disfrutaremos de ellas para siempre.
Pues muchas gracias, hermano Manuel. Como bien te lo hemos expresado en aplauso, te estamos muy agradecidos. Y os invitamos a todos también a la semana que viene, estar aquí presentes a la misma hora también, para poder escuchar al hermano Andrés Saavedra de la Congregación Oeste, Alcalá de Henares. Y el hermano desarrollará aquí ante nosotros el título Edifique su fe en el Hacedor del hombre. Así que os animamos a todos a poder estar aquí presentes y beneficiaros de toda esta información también. Y ahora sí damos paso a la siguiente parte de la reunión y para ello nos pasa nuestro hermano Óscar Martínez. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Una canción servirá como transición a esta segunda parte y de alabanza a Jehová. Si podéis cambiar de posición, la canción seleccionada es la número 52 y el tema de la misma es la dedicación cristiana, basada en Hebreos 10, 7 y 9. Canción 52. Pues podemos ir situándonos y abrir nuestro ejemplar de la Atalaya de Estudio, marzo 2018, en cualquier formato, para analizar el primero de los artículos de la misma. El tema, el bautismo es un requisito para los cristianos. El texto temático, Primera de Pedro 3:21. Lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo. Así, este texto enfatiza la idea del tema, que el bautismo no es una buena idea, una interesante sugerencia que uno seguirá o no, sino que es un requisito vinculado a la salvación. La página 2, justo ahí al lado, plantea dos preguntas que vamos a contestar en el transcurso del estudio. Ahí se dice que las preguntas son: ¿qué objetivo debemos ponernos al conducir un curso bíblico y por qué sería un error retrasar el bautismo? Esas son las líneas
por donde va a discurrir el artículo. Decimos siempre que estudiamos la Biblia con la ayuda de la atalaya. Las preguntas de repaso lo dejan bien claro. El repaso consistirá en 3 textos bíblicos y que nos enseñan sobre el bautismo. Primera de Pedro 3, 20 y 21, Mateo 28, 19 y 20 y Hechos 22, 16. Pues ideas muy interesantes para quien está pensando tal vez en dedicarse y bautizarse, y para todos, para animar a otros a que lo hagan. El hermano Reyo es nuestro lector y leemos con él, por favor, los párrafos 1 y 2. María se pone de pie junto con el resto de los candidatos al bautismo. Sus padres la miran mientras responde con voz alta y clara las 2 preguntas que hace el discursante. Poco después, esta jovencita se bautiza. Sus padres están orgullosos de que haya decidido dedicarse sin reservas a Jehová y bautizarse. Pero hasta hace poco su madre estaba algo preocupada. Se preguntaba, ¿será muy joven para bautizarse? ¿Entiende de verdad la seriedad de lo que va a hacer? ¿Sería mejor que esperara? Muchos padres se hacen estas preguntas cuando sus queridos hijos les dicen que quieren bautizarse. Y es normal, pues dedicarse y bautizarse son los pasos más importantes que da el cristiano. El recuadro, ¿lo quieres leer también, por favor? Antes de que los estudiantes de la Biblia se bauticen como testigos de Jehová, tienen que responder delante de todos los presentes a 2 preguntas. La primera es esta. Por su fe en el sacrificio de Jesús, ¿se ha arrepentido de sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer su voluntad? ¿Cómo sabemos que quienes desean bautizarse ya le han prometido a Jehová servirle para siempre? Jesús les mandó a sus seguidores ir a hacer discípulos y bautizarlos. Solo un año antes, les había dicho a sus apóstoles y otros discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Jesús centró toda su vida en hacer la voluntad de su Padre. Por tanto, los estudiantes de la Biblia que desean obedecer todas las cosas que Jesús mandó, deben repudiarse a sí mismos y dedicarse por completo a hacer la voluntad de Jehová. Como Jesús, consideran que esto es lo más importante de su vida. Cuando se presentan para el bautismo, estos nuevos discípulos confirman que han renunciado a sus deseos y que están dispuestos a servir a Dios con todas sus fuerzas, recursos y capacidades. Por todo esto, a los candidatos al bautismo se les pregunta si se han dedicado a Jehová para hacer su voluntad. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Una cordial invitación para que expresemos nuestra fe comentando. La parte A, primera oportunidad. ¿Cómo reaccionan algunos cristianos cuando sus hijos les dicen que quieren bautizarse? Hermana Saray. Pues se preocupan, piensan si quizá todavía son muy jóvenes para dar ese paso o si de verdad entienden con sinceridad lo que esto supone en su vida. Así es. Mano Alonso, Pablo. Esto es lógico debido a la seriedad que tiene el dar ese paso y la responsabilidad que recae sobre sobre nuestros hijos cuando quieren tomar esa decisión. Por eso es que nos preocupamos porque no vayan a tomar una decisión libremente, o sea, de manera rápida y sin embargo sin ser muy reflexionar sobre ello. Es verdad. Mano de Lucas, Enrique. Y las palabras de Eclesiastés 5.5 pues evidencian que es una preocupación razonable. Y se dice, mejor es no hacer un voto que el hacerlo y no pagarlo. Así, la preocupación que tenemos los padres es que en ese voto sean capaces de cumplirlo. Muy bien. La parte B. ¿Por qué se les pregunta a los candidatos al bautismo si se han dedicado a Jehová? Y la fotografía que aparece ahí también podemos incluirla en nuestros comentarios. Ahora se me va el nombre. Disculpa. La hija de Sara y Javier. Silvia. Silvia, exacto. Por su fe en el sacrificio de Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer su voluntad. Muy bien.
Esa es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Y el por qué tras esta, hermano Pichel, Gerardo? Porque tiene que ver con la idea de haberse dedicado a Jehová, y Jesús mismo lo ilustró muy bien en Mateo 16, 24, indicando que uno entrega el mando de su vida a Jehová, y esto implica de seguir a Jesús constantemente, de modo que de aquí adelante no es lo que yo quiera hacer, sino lo que Jehová quiere que haga. Eso es, muy bien. Manarreyo, Lidia. Sí, como la dedicación es un momento privado entre Jehová y cada uno de nosotros, pues el que se les hagan las preguntas, como muy bien ha mencionado Silvia, ¿no? Nos ayuda a todos a saber y nos confirman que esa persona realmente ha renunciado a sí mismo, a sus deseos y, como ha dicho el hermano Gerardo, pues está dispuesta de ahí en adelante a hacer la voluntad que Jehová tenga para él o para ella. Muy bien. ¿Cualquier comentario con relación a la fotografía que nos transmite la misma? Hermano Alonso, Esperanza. Pues se está viendo que todos los hermanos, hay 3 personas que van a dedicar su vida a Jehová y todos los hermanos les están mirando con alegría porque están mostrando que lo que quieren es hacer la voluntad y es como que aprueban visualmente que lo están haciendo y no lo están haciendo como obligados, sino es algo que se les ve que les sale del corazón. Es verdad. Hermana Rodríguez, Juli. Podemos ver que hay una jovencita y los padres están detrás. Y claro, están contentos, aunque como hemos dicho, se han hecho una serie de preguntas previas, pero ven que la niña sabe lo que hace. También vemos a este hermanito mayor, que detrás está el que le hizo el estudio, y claro, está contento. Excelente. Muy bien. Ana Montemayor, Nuri. Y con respecto a la tercera persona, o sea, la otra joven, parece que es un poquito mayor que la jovencita y probablemente también los padres están en el otro lado, pero también nos muestra que hay diversidad de edades a la hora del bautismo, ¿no? Entre los jóvenes puede haber diversidad y también incluso entre personas mucho mayores. Así es. Leemos 3 y 4, por favor. El apóstol Pedro habló de la construcción del arca de Noé y dijo: lo que corresponde a esto, ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo. El arca sirvió para demostrar a la vista de todo el mundo que Noé estaba dedicado a hacer la voluntad de Dios. Tenía fe e hizo lo que le mandó Jehová. Gracias a eso, él y su familia sobrevivieron al diluvio. ¿Qué quiso enseñar Pedro? Cuando las personas veían el arca, sabían que Noé tenía fe en Dios. De manera parecida, cuando la gente ve a alguien bautizarse, sabe que es un discípulo cristiano y que se ha dedicado a Jehová porque tiene fe en Cristo resucitado. Al igual que Noé, los discípulos dedicados obedecen a Dios y llevan a cabo la obra que les ha dado. Jehová salvó a Noé cuando llegó el diluvio. Del mismo modo, salvará a sus siervos bautizados fieles cuando llegue el fin de este mundo malvado. Así que es muy importante dedicarse y bautizarse. Quien retrasa sin necesidad su bautismo pone en peligro su esperanza de vivir para siempre. Excelente. Leemos 1 de Pedro 3, 20 y 21. ¿Y quién nos quiere leer el versículo? Hermana Salvanés, Sonia. Que en un tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo, no el desechar la suciedad de la carne, sino la solicitud hecha a Dios para una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Excelente. Uno de los 3 textos centrales del artículo. Parte A. ¿Qué comparación puso Pedro para destacar la importancia del bautismo? Hermana Lina. Cuando Noé se dedicó a hacer el arca, demostró a todas las personas
que estaba dedicado a Dios y que quería hacer su voluntad. Y lo hizo porque tenía fe en lo que Jehová le dijo. Y esto le supuso para él y su familia la salvación. Entonces ahora Pedro, hablando de la construcción del arca, dice que Noé se salvó por ello y entonces que ahora lo que correspondía al arca era el bautismo. Y aclara muy bien que es por medio de la resurrección de Jesús. Excelente. Parte B. ¿Por qué se puede comparar el bautismo a la construcción del arca? Mano de Lucas. Cuando la gente veía el arca, sabía que Noé tenía fe en Dios. Y de igual manera hoy, cuando la gente ve a un joven que se está bautizando, sabe que tiene fe en Jehová. Así es. Hermana Mari Carmen. Y también igual que Noé, cuando nosotros ahora vemos, perdón, creo que me equivocaba al decirlo. Quería decir que cuando nosotros ahora nos bautizamos y nos hemos dedicado a Jehová, las demás personas también pueden ver que somos discípulos de Cristo y que somos testigos de Jehová. Y eso es lo que nos va a permitir, con la ayuda de Jehová, vivir en el nuevo mundo. Porque según dice Marcos 13:10, dice que había que predicar. Entonces, cuando nosotros predicamos, estamos demostrando a las personas que no solo llevamos el nombre de Jehová, sino que también enseñamos para que ellos se puedan salvar. Gracias. Mano Rodríguez. Antonio. Por la obediencia de Noé y hacer lo que Jehová le mandó, fue cuando llegó el diluvio le salvó la vida. Y se lo compara ahora muy bien con el bautismo. Dice, del mismo modo, salvará a sus siervos bautizados fieles cuando llegue el fin de este mundo malvado. Pero hace una distinción muy interesante, muy grave. Dice, así es que es muy importante dedicarse y bautizarse. Quien retrasa sin necesidad su bautismo pone en peligro su esperanza de vivir para siempre. Pero por contraste, de enseñanza dice también lo otro. Si uno no tiene necesidad de retrasarlo, está jugándose la vida. Así es. Mano Fonseca, Fernando. Sí, podemos ver que en el caso de Noé, por ejemplo, él estaba muy decidido a hacer el arca y todos los que lo observaban veían lo que estaba haciendo y veían cuál era su objetivo. No veían todos los detalles que había detrás de lo que estaba haciendo. No les importaba todo eso. Nosotros hoy igualmente, cuando decidimos bautizarnos, es igual. Tenemos una decisión ante nosotros que es servir a Jehová y la gente es lo que ve, el objetivo final, lo que pensamos, lo que queremos hacer. No ve nuestras, a lo mejor algunos somos más limitados en ciertas cosas, pero eso no importa. Lo que importa es que nosotros estemos decididos y queremos llegar a nuestro objetivo. Gracias. Muy bien, pues creo que hemos comentado ya todos y hemos cubierto las ideas. Vamos a avanzar, leemos el párrafo 5. En vista de la seriedad del bautismo, conviene que respondamos 3 preguntas. Primero, ¿qué enseña la Biblia sobre el bautismo? Segundo, ¿qué pasos hay que dar antes de bautizarse? Y tercero, ¿por qué debemos tener presente la importancia del bautismo cuando damos clases de la Biblia a nuestros hijos o a otra persona? ¿Qué vamos a analizar en este artículo? ¿Qué 3 ideas? Primera, Ariadna Salvanés. Pues que enseña la Biblia sobre el bautismo. Muy bien. Félix Lucio. ¿Qué pasos hay que dar antes de bautizarse? Muy bien. Y una más. Hermana Estrella Smith. ¿Por qué debemos tener presente la importancia del bautismo cuando damos clases de la Biblia a nuestros hijos o a la otra persona? Muy bien. Pues así hemos visto ya qué nos enseña Primera de Pedro 3, 20 y 21. Lo recalcaremos al final, ¿verdad? Pero ¿qué idea clara deja Primera de Pedro 3, 20 y 21? Hermana Teresa de Lucas. Que el bautismo es imprescindible para la salvación. Muy bien, excelente. Esa es la idea. Pues entramos en la primera de las preguntas que acabamos de plantear. ¿Qué enseña la Biblia sobre el bautismo? Leemos con Ángel 6 y 7. La primera vez que la Biblia habla del bautismo se refiere al que hacía Juan el Bautista. Las personas que iban a que Juan las bautizara
Lo hacían para demostrar que se arrepentían de desobedecer la ley de Moisés. Sin embargo, hay que destacar que el propósito del bautismo más importante que realizó Juan fue diferente. Él tuvo el magnífico honor de bautizar a Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Como era perfecto, no necesitaba arrepentirse de ningún pecado. En realidad, se bautizó para demostrar que estaba preparado para emplear su vida en hacer la voluntad de Dios. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos también bautizaron a otras personas. ¿Para qué servían esos bautismos? Para lo mismo que el de las personas a las que bautizó Juan, demostrar que se habían arrepentido de desobedecer la ley. Pero, después de la muerte y la resurrección de Jesús, el bautismo de los que querían ser sus discípulos tenía un significado muy diferente. Gracias. Parte A. ¿Qué significaba el bautismo que realizaba Juan? Vamos a ver. Hermana López, Rosa. Pues las personas que se bautizaban, que era el pueblo judío, que estaba bajo pacto de la ley, pues se arrepentían de que no la podían cumplir. Y también era como si Juan los preparara para cuando viniera Jesucristo, para que se hicieran discípulos de Jesús. Así es, hermano Salvanés. No, hermano Tercero. Me falla mucho la vista, ¿eh? Sí, ellos necesitaban cambiar su actitud, su conducta y rechazar su antiguo estilo de vida. Por lo tanto, se arrepentían por desobedecer el pacto de la ley que Jehová le había dado a Moisés. Pues la parte B. ¿Qué bautismo tuvo un propósito diferente y por qué? Hermana Fonseca, Maribí. Pues Juan tuvo el privilegio de bautizar al propio Hijo de Dios, a Jesús. Pero claro, Jesús no tenía pecado porque era perfecto, no tenía que arrepentirse de nada. Jesús se bautizaba para demostrar que él quería hacer la voluntad de su Padre. Muy bien. Hermana Rubio, Sonia. Cuando leemos el relato de Mateo, cuando Jesús va a Juan para que le bautice, vemos que Juan mismo se sorprende porque le dice: yo soy el que necesito ser bautizado por ti y vienes tú a mí. Pero Jesús le dice que deje por esta vez que sea así, que era lo apropiado y lo justo. Muy bien. Excelente. Pues hemos descrito los dos bautismos. A partir de Pentecostés, ¿cuál fue el único bautismo válido para cualquier persona que quisiese tener una buena relación con Jehová? Hermana Martínez, Fanny. Pues el bautismo que Jesús enseñó y que veremos ahora más adelante también a sus discípulos, el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tenían que haber aceptado a Jesús como el Salvador. Muy bien. ¿Alguna contradicción entre Juan 3:22 y 4:1 y 2? Algunas personas dicen que sí. Hermano Conde, Pablo. Bueno, ahí el registro dice que Jesús bautizaba, pero claro, Juan 4:1 y 2 dice que en realidad eran los discípulos los que bautizaban. Claro, Jesús llevaba la delantera como maestro que era y los discípulos le seguían bautizando. Muy bien. Ninguna contradicción al respecto. Excelente. Pues leemos y comentamos el 8. En el año 33, Jesús resucitado se les apareció a más de 500 hombres, mujeres y tal vez incluso niños. Quizá fue entonces cuando dijo: vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Así que al parecer había cientos de seguidores suyos presentes cuando dio el mandato de hacer discípulos. Además, dijo que todo el que quería llevar su yugo como seguidor suyo tenía que bautizarse. Quienes quisieran agradar a Dios debían aceptar el papel de Jesús en el cumplimiento del propósito divino. Solo entonces podían bautizarse. Este sería el único bautismo que tendría la aprobación de Dios. En la Biblia hay muchas pruebas de que los que se hacían discípulos de Cristo en el siglo I entendían lo que significaba el bautismo y no lo retrasaban sin necesidad. Excelente. El párrafo 8 pregunta, la parte A: ¿qué mandato dio Jesús resucitado a sus discípulos? El jovencito allí, al penúltima fila. Mauro. Predicar a la gente de toda la tierra y
bautizarles. Eso es, muy bien, excelente resumen. Pues lo has dicho también, que no hay ningún comentario más. Parte B, ¿por qué tienen que bautizarse los cristianos? Estamos en el párrafo 8. Mana González, Puri. Pues todo el que quiere ser seguidor de Jesús tiene que cumplir con este requisito, porque si él lo hizo, y él no debería de haberlo hecho en realidad porque no tenía pecados, pues él se presentó para hacer la voluntad de su Padre. Pues al igual nosotros, si queremos ser sus seguidores y hacer la voluntad de Jehová, tenemos que hacer esta declaración pública también. Excelente. Mano Velázquez, Jorge. Y después del sacrificio y la muerte de Jesucristo se añadía un suceso importantísimo en el cumplimiento del propósito de Jehová, que era ese sacrificio por toda la humanidad. Entonces ahora todo el que se bautiza debe reconocer el papel que juega Jesucristo en el cumplimiento del propósito de Jehová. Muy bien. Excelente, hermana Conde, Paloma. Y en Hechos 2:41 dice que los que abrazaron la palabra de buena gana fueron bautizados, unos 3.000. Entonces eso significa que los primeros discípulos de Jesús pues nunca retrasaban el bautismo, sino que enseguida que ellos abrazaban la palabra, lo entendían bien, se bautizaban. Muy bien. Excelente, hermano Rayo, Sergio. Otro ejemplo de cristianos que se bautizaron que se menciona es el de Hechos 16, 32 y 33, el carcelero y su familia. Es interesante el detalle que se bautizaron, pero después de que aceptaran pues las buenas nuevas sobre Cristo Jesús. Así que vemos que ellos entendían que el bautismo era símbolo de que habían aceptado el papel de Jesús. Muy bien, excelente. Pues hemos visto en este subtítulo, con los ejemplos que habéis mencionado y otros, lo que nos enseña la Biblia sobre el bautismo cristiano, el único válido a partir de Pentecostés de 33 era común y hasta la actualidad. Pues una idea que ahora analizamos: no retrase el bautismo. Si no te importa, nos lees Hechos 8, 35 y 36, que están en la apertura, y los párrafos 9 y 10. Felipe abrió la boca y, comenzando por esta escritura, le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa de agua y el eunuco dijo: «Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Veamos el caso de un hombre de Etiopía que se había hecho judío y que volvía a su hogar después de haber estado en Jerusalén para adorar a Dios. Un ángel le dijo a Felipe que le hablara de las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Cuál fue la reacción del etíope? Comprendió lo importante que era aceptar a Jesús como Señor. Puesto que deseaba hacer lo que Jehová pide a los cristianos, quiso bautizarse en cuanto fuera posible. Repasemos ahora el caso de un hombre que perseguía a los cristianos. Pertenecía a la nación judía, que estaba dedicada a Dios. No obstante, los judíos habían perdido su relación especial con Jehová por culpa de su desobediencia. Aquel hombre seguía con fervor las tradiciones judías, pero Jesús le dio un mensaje personal desde el cielo. Como consecuencia, este hombre aceptó la ayuda que le dio un cristiano llamado Ananías, se levantó y fue bautizado. Aquel judío llegó a ser conocido como el apóstol Pablo. Notemos que se bautizó en cuanto comprendió el papel de Jesús en el cumplimiento del propósito de Dios. Muy bien, vamos a hablar de dos casos, los aislamos, comentamos uno primero y el otro después. ¿Qué nos enseñan sobre el bautismo los casos del etíope y el apóstol Pablo? Etíope primero. Hermano Nacho Aguilar. Etíope comprendió lo importante que era aceptar a Jesús como Señor y quiso bautizarse en cuanto le fuera posible. Muy bien. Manu Montemayor, Ernesto. Sí, vemos aquí que él era un prosélito judío, había ido a Jerusalén para adorar y el ángel le dijo a Felipe que fuese a predicarle. Y claro, al entender la relación del papel de Jesús, él enseguida dijo: mira, agua, ¿qué impide que sea bautizado? O sea que comprendió la importancia de hacerlo y quiso bautizarse inmediatamente que tuviese la oportunidad de encontrar un lugar con agua suficiente. Muy bien, excelente. Pues ese es un caso. El siguiente tiene que ver con el apóstol Pablo. Leemos primero Hechos 22, 12 al 16
Y la hermana Herrera, por favor. Paqui. Entonces Ananías, cierto varón reverente según la ley, acerca de quien daban buen informe todos los judíos que allí moraban, vino a mí y puesto de pie a mi lado me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y levanté la vista hacia él en aquella misma hora. Él dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer la voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de las cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate, lava tus pecados mediante invocar su nombre. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora la pregunta es, ¿qué nos enseña sobre el bautismo el caso del apóstol Pablo? Diferente, ¿verdad? Hermano Ramón, Sergio. Sí, pues él, aunque había sido fervoroso judío, perseguidor de cristianos, una vez que recibió un mensaje personal del cielo de Jesús y comprendió del papel que tenía Jesús en el cumplimiento del propósito de Dios, pues dice el relato que otro cristiano llamado Ananías se levantó y fue bautizado. ¿Es verdad? Muy bien. Hermana Korkostegui. Caro. Sí que en los dos casos seguro que después de su bautismo siguieron aprendiendo cosas de Jesús, pero cuando tuvieron el conocimiento básico de las enseñanzas básicas y deseaban agradar a Jehová, pues ya tomaron ese paso. Y eso nos enseña que tampoco hay que saberlo todo. Cuando uno tiene ya un conocimiento de las enseñanzas básicas y también ese deseo y el amor a Jehová, puede dar ese paso. Muy bien, buen punto. Excelente, pues hemos visto estos dos casos, ¿verdad? El del etíope y del apóstol Pablo, que muestran la importancia de no retrasar el bautismo. Incidimos más en esta idea, leemos el 11 ahora. Pasa algo muy parecido hoy con los estudiantes de la Biblia, sean jóvenes o mayores. Quienes tienen fe y valoran de corazón la verdad de la Biblia están deseando dedicarse a Jehová y bautizarse. En todas las asambleas se presenta un discurso muy especial dirigido a los que se quieren bautizar. Los testigos de Jehová nos alegramos mucho cuando un estudiante de la Biblia llega a ese punto y, por supuesto, los padres cristianos se sienten muy felices al ver a sus hijos bautizarse. Durante el año de servicio de 2017, más de 284.000 personas se bautizaron como prueba de su dedicación a Dios. Es obvio que comprendieron que el bautismo es un requisito para los cristianos. Pero, ¿qué pasos tuvieron que dar para llegar a este punto? Parte A. ¿Qué motiva a los estudiantes de la Biblia a bautizarse? Mano de Lucas. Pues la fe que tienen por Jehová y el aprecio que tienen por las verdades de la Biblia impulsan su deseo de que puedan dedicarse a Jehová y finalmente bautizarse. Muy bien, excelente. Y la parte B, ¿cómo nos sentimos cuando vemos bautizarse a los que se han dedicado a Jehová? Vamos a ver. Hermanos albanés, Jaime. Pues todos nos sentimos alegres y gozosos, sobre todo la persona que ha dado el estudio a ese hermano y los padres también cuando se bautizan sus hijos y que sienten una alegría inmensa. Desde luego que sí. Hermana Ruiz, Eli. Menciona que en el año 2017 más de 284.000 hermanos nuestros se bautizaron, ¿no? Cuando uno medita un poquito en la idea que sería como un hermano cada 2 minutos, nos damos cuenta de lo impresionante que es y del gozo que uno puede sentir al meditar en ello, ¿no? Como menciona Hechos 13:48, cuando vemos a los que están dispuestos para la vida eterna, que han llegado al bautismo, no solo nos regocijamos, sino que glorificamos a Jehová. Muy bien, excelente. Hermana Tercero, Mari Carmen. Sí, además no solo es un momento muy especial para aquellos que les han dado el estudio, que son su familia, sino que la misma organización realmente siente alegría y felicidad porque incluso hacen los preparativos necesarios para que se presente un discurso muy especial y que recordamos por años, ¿no?, los que nos hemos bautizado, para estas personas. Muy bien. Hermana Martínez, Fanny. Y sobre todo cuando pensamos en lo que envuelve llegar a ser un siervo de Jehová, que no es como en otras organizaciones, que quizá con unas simples charlas alguien decide
y a bautizarse como miembro de esa religión. En el caso del pueblo de Jehová hay personas que tienen que darle a su vida la vuelta por completo. Han tenido que hacer esfuerzos increíbles para dejar hábitos que mucha gente no puede dejar, como las drogas, el alcohol, el tabaco, vida inmoral. Así que el que alguien se presente ahí es porque ha limpiado por completo su vida y ha dejado que la Biblia le transforme, ¿no? Así que estamos muy contentos cuando los vemos bautizarse. Desde luego que sí. Pues continuamos. Leemos el párrafo 12, por favor. Antes de bautizarse, el estudiante debe aprender la verdad sobre Dios, su propósito y lo que ha hecho para salvarnos. Ese conocimiento le hará tener una fe que lo lleve a dejar de hacer cualquier cosa que desagrade a Jehová y a obedecer sus principios justos. Claro, Dios no acepta la dedicación de quien sigue haciendo cosas malas, pero no es suficiente con que el estudiante obedezca las elevadas normas morales de Dios. También debe asistir a las reuniones, así como predicar y enseñar con regularidad. Jesús dijo que esta obra la llevarían a cabo sus discípulos. Después de dar todos estos pasos, la persona puede orarle a Jehová en privado para dedicarle su vida y, luego, bautizarse delante de los demás. Pues vamos a comentar este párrafo, el 12. ¿Qué pasos debe dar un estudiante de la Biblia antes de bautizarse? Y podemos comentar cada uno diferente y así participamos más. La hermana de Francia que nos visita. Sí, el estudiante debe aprender la verdad sobre Dios, sobre su propósito y también lo que ha hecho para salvarnos. Muy bien, excelente. Ahí comienza, ¿verdad? Pero continúa después. Hermana Morata, Mercedes. Sí, pues ese conocimiento le hará tener una fe que lo lleve a dejar de hacer cualquier cosa que desagrade a Jehová y obedecer sus principios justos. Muy bien, excelente. Ana Aguilar, Amparo. Sí, también se espera que él asista a las reuniones y participe en la predicación con regularidad. Muy bien, excelente. Y hermana Díaz, Angelines. Otro requisito es dejar de hacer todo lo que estaba haciendo mal, como dice Hechos 3:19, que tiene que arrepentirse y volverse para que sus pecados sean borrados. No sirve que te quieras dedicar, pero no hayas dejado hábitos malos. Es cierto, muy bien. Hermana Morata, Paloma. Y ya después de dar todos esos pasos que hemos visto, pues entonces la persona puede orar a Jehová en privado para dedicar su vida a Jehová y luego pues se bautiza delante de los demás como siervo de Jehová, ¿verdad? Que sea la expresión pública de su dedicación. Así hemos visto en este subtema que, sin apresurarse, pero ¿cuál es la idea que no queremos tener con relación al bautismo? Ni nosotros, ni para transmitir a otros tampoco. ¿Qué idea nos ha enfatizado el subtítulo? Manuel Rodríguez. Antonio. Pues no rechazarlo sin necesidad. Eso es. A ver. Sin justificaciones. Muy bien. Y hemos visto ejemplos bíblicos que así lo indican. La semana pasada incidiremos más en esa idea de que no hay que tener un inmenso conocimiento de la palabra de Dios para poder llegar a ese punto. Bueno, pues ahora una parte que tiene que ver con todos, porque el siguiente subtítulo tiene que ver con poner la meta del bautismo delante de los estudiantes, que bien pudieran ser hijos, en el caso de los que sois padres, o en el caso de cualquiera cuando conducimos un estudio. Pues vamos a leer y comentar el 13. Mientras ayudamos a nuestros hijos y a los demás estudiantes de la Biblia a dar estos pasos necesarios, debemos tener siempre presente que tienen que bautizarse para ser seguidores de Cristo. Así, no dudaremos en buscar momentos oportunos para hablar con ellos sobre la importancia de la dedicación y el bautismo. Sin duda, queremos que progresen y lleguen a dar este paso. Muy bien. Pues la pregunta, cuando damos clases de la Biblia, ¿por qué debemos tener presente que los que desean ser cristianos tienen que bautizarse? Hermano Aguilar, Juan. Porque esa es la meta que queremos que tengan nuestros estudiantes, que progresen hasta el punto que deseen bautizarse
y para eso tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que veamos para hablarles sobre este asunto y que se pongan esta meta ellos mismos. Muy bien, excelente. Hermano León, Arturo. Porque queremos que cuando hay un grado razonable de conocimiento, ese estudiante pueda salvar su vida. Por eso es vital que toquemos ese punto en un momento dado, con buen juicio, pero claro, de manera específica, y que puedan llegar a dar ese paso tan importante en sus vidas. Muy bien. ¿Ideas tras la fotografía que nos pueden servir? Veo las manos de todos, pero busco los que no han comentado para darles prioridad, para que lo entendáis. Vamos a ver. ¿Qué nos transmite la fotografía? Hablamos de aprovechar oportunidades. Y el hermano parece que está haciendo eso, ¿verdad? Hermana Miriam Herrera. Sí, pues se le ve que está aprovechando la oportunidad para hablar del tema del bautismo, como estamos comentando, y para animar al estudiante a que dé el paso. Muy bien, estupendo. ¿Algún detalle de la foto que indica que ha buscado un buen momento? Mana Oñate, Keila. Pues vemos que está considerando con él el libro Continuemos en el amor de Dios y ya va por el final. Así que este estudiante tiene ya un grado razonable de conocimiento, como se ha mostrado, y el hermano, pues por su cara de entusiasmo, se ve que le está animando. Y luego este señor es el que vemos en la primera fotografía, ¿no?, al lado de la joven que ya ha dado el paso de dedicarse y ahora va a hacer pública su dedicación. Muy bien, sí que lo ha hecho bien, ¿verdad? Hermana Montemayor, Nuri. Sí, algún elemento que me llama la atención, por ejemplo, aunque la igualdad racial está ya aceptada en muchos países, pero en otros el tener un maestro de otra raza, de color, quizá no sería lo más adecuado. Y luego la diferencia de edad. El hermano de color es mucho más joven, pero es entusiasta. O sea, me hace pensar en que no debemos nunca desanimarnos por elementos que nos tiren atrás hacia mostrar entusiasmo. O sea, es lo que hay, es lo que dice la Biblia, y nuestra posición personal no es importante, sino el mensaje bíblico. Muy bien, excelente. Hermano Velázquez, Jorge. Sí, aunque todos conocemos la trascendencia y la importancia que tiene el bautismo, también tenemos que pensar que es una decisión que nos hace muy felices, es una decisión alegre, y eso es lo que parece que este hermano transmite a su estudiante, a pesar del peso de esa decisión, pero es una decisión que le va a hacer mucho más feliz y parece que quiere contagiarle ese entusiasmo. Y lo logra, ¿verdad? Por lo que hemos visto. Muy bien, pues excelente, muchas gracias. Vamos a continuar, leemos el párrafo 14. Nadie debe presionar a un estudiante para que se bautice, ni los padres, ni quien dirige el curso bíblico, ni ningún hermano de la congregación. Ni siquiera Jehová lo hace. En lugar de eso, cuando le enseñamos la verdad, debemos recalcar que es muy importante que llegue a ser amigo de Dios. Lo que debe motivarlo a querer bautizarse es su sincero amor por la verdad y su deseo de hacer todo lo que debe hacer un cristiano. ¿Por qué no presionamos a nadie para que se bautice? Ahora tengo un problema. Mana Reyo, Sandra. Porque debemos recordar que Jehová no lo hace, entonces nosotros tampoco tenemos que hacerlo y no sería la motivación correcta. El bautismo tiene que ser por amor sincero, ya que 2 Corintios dice que el amor de Cristo nos obliga y tenemos que tener ese deseo natural como todo cristiano. Es verdad. Mana León, Edi. Sí, en la sección Preguntas Frecuentes de nuestra página de internet hay un artículo que justamente se titula ¿Tengo que hacerme testigo de Jehová si estudio la Biblia con ellos? Y ahí en una nota se da un dato interesante que es justamente el que vimos en el párrafo 11, que en el 2007 unas 284,000 personas se bautizaron, se hicieron testigos, pero ese año se dirigieron más de 10 millones de estudios de la Biblia. Así que más de 9 millones de personas no sabemos si se van a bautizar, si lo están pensando, pero sí se ven dos necesidades, ¿no? Una, que no se puede presionar a las personas, y otra, que hay que darles o ponerles la meta a las personas para que se pongan ese objetivo. Muy bien. Buenos puntos, ¿verdad? Hermana Mari Carmen. Y siguiendo un poquito el comentario de los hermanos, algo muy importante.
que tiene que motivar al estudiante a querer bautizarse es que nosotros debemos recalcarle la importancia de que se haga amigo de Jehová, porque si se hace amigo de Jehová, siente amor de verdad en su corazón, eso sin duda le va a impulsar a querer dedicarse y bautizarse a él. Muy bien. Pues continuamos, leemos 15 y 16. ¿A qué edad debe bautizarse el estudiante? No hay una edad fija, porque cada uno madura a un ritmo distinto. Muchos se bautizan cuando son jóvenes y siguen siendo fieles a Jehová toda su vida. Otros conocen la verdad cuando son muy mayores, algunos incluso con más de 100 años, y es entonces cuando comprenden la importancia de bautizarse. Los nuevos discípulos deben bautizarse aunque ya se hayan bautizado como miembros de otra religión. Jehová solo acepta el bautismo cuando la persona tiene conocimiento exacto de su voluntad. Ese fue el caso de una mujer de casi 80 años. Como a lo largo de su vida se había bautizado en diferentes religiones, le preguntó a su maestra si era necesario que lo hiciera de nuevo. La hermana analizó algunos textos bíblicos con ella. La señora comprendió lo que dice la Biblia sobre el bautismo y poco después se bautizó. Muy bien, hacemos la parte A primero. ¿Hay una edad fija a la que bautizarse? Explique. La hermana aquí, sí, por favor. Como sabemos, no. Hay ciertas personas que cada una maduramos de una manera y distinto. Hay niños que, por ejemplo, tienen la misma edad o jovencitos que tienen la misma edad, pero en su forma de actuar unos maduran de una manera y otros maduran de otra. Así que no hace falta tener una edad fija para bautizarse, sino saber y estar convencidos de que de verdad amamos a Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Reyo. Juan Ignacio. Incluso en el caso de las personas que han comprendido la verdad bíblica ya siendo mayores, incluso algunas muy mayores, como dice el párrafo, no hay un tiempo fijo porque cada una es diferente, cada una va progresando espiritualmente de manera diferente y llega a comprender la importancia del bautismo quizá en un punto diferente que otro, unos antes, otros después. Así no podemos decir que haya un tiempo fijo ni una edad fija. Exactamente. Muy bien. Hermana María. El apóstol Pablo dice que Jesús murió por todos. En 1 Corintios 14, 15 lo dice. Dice que murió por todos, jóvenes, mayores y de toda clase. Entonces hay que bautizarse todos. Es verdad. Pues vamos a ver la parte B. Y para ello leemos primero Hechos 19, 3 al 5. Y Mana Reyo, Ana. Y él dijo, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo en símbolo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él, en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Así vamos a ver si hay que rebautizarse. La parte B. Aunque el estudiante de la Biblia se haya bautizado en otra religión, ¿por qué debe bautizarse como testigo de Jehová? Hermana González, Carolina. Sí, porque el bautismo lo que demuestra es un conocimiento exacto de Jehová, una relación con Jehová basada precisamente en ese conocimiento exacto. Así que si uno se bautizó motivado por otras razones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios o que no están de acuerdo con la personalidad de Dios, no sería válido. Es verdad, muy bien. Vamos a ver. El hermano de Francia que nos visita. Lo hemos visto en el caso del etíope y también de Pablo. Ellos conocen a Dios, Jehová, pero se necesita para ellos conocer Jesús. Es la posibilidad que da Jehová para salvarse. Es verdad. Hermano Pérez, Manuel. Por eso hemos leído en el relato de Hechos 19 también, como aunque algunos discípulos se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero entendieron que debían de bautizarse también, porque no era el bautismo basado en conocimiento de cuál era la voluntad de Dios realmente para ellos. Cuando lo entendieron, volvieron a bautizarse. Entonces, igual ocurre con aquellas personas que se han bautizado como miembros de otra religión, pero ahora cuando conocen bien la voluntad de Jehová,
entienden que deben dedicarse a él y simbolizarlo con el bautismo. Muy bien. Hermana Corcosti. Claro. Y Jesús mandó bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto implica reconocer el papel, la posición que ocupan cada uno de ellos. Claro, si uno no conoce la verdad es imposible reconocer ese papel. De hecho, muchas veces las religiones confunden, piensan que es una trinidad. Por eso es necesario el bautismo como testigo de Jehová. Muy bien, excelente. Mano Martínez, Fanny. No hay suceso. Con ese micro no hay suceso. En el caso del apóstol Pablo, habían pasado ya 22 años desde que había acabado el bautismo de Juan. Por eso sí tuvieron que bautizarse otra vez. O sea, los que se bautizaron en el tiempo de los apóstoles, antes del Pentecostés, en el bautismo de Juan, pues ellos no tenían que volver a bautizarse. Pero es que en este caso ya era más del año 50 y entonces, claro, habiendo este nuevo bautismo, se habían bautizado en el de Juan. Por eso Pablo los volvió a bautizar. Muy bien. Buen matiz, ¿verdad? Para entender que los que se habían bautizado con el bautismo de Juan hasta 33 no tenían que volver a bautizarse. El bautismo era válido. Los que se bautizaban en el bautismo de Juan post 33 lo estaban haciendo mal, porque ya había otro bautismo disponible. Mano Conde, Pablo. Y de hecho, aquellos no habían oído hablar en el contexto, no habían oído hablar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, les faltaba conocimiento. También dice el texto que hemos leído que Pablo lo que les dice es que Juan bautizó en símbolo de arrepentimiento y que siguieran al que venía después de él. Pero no les dijo que debían bautizarse. Ellos tomaron la iniciativa. Dice, al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entendieron que había cambiado y tenían que bautizarse. Así que Pablo no les empujó, igual que nosotros no podemos empujar. Debemos dar entendimiento y que ellos decidan. Muy bien. ¿Qué experiencia se cita aquí que ilustra eso? Hermana Cardona, Liliana. Pues se habla de una mujer que tenía más de 80 años y como ella había sido bautizada en diferentes religiones, entonces le preguntó a su maestra si era necesario que lo hiciera de nuevo. Y la hermana analizó con ella algunos textos bíblicos, entonces de esa manera ella pudo comprender lo que dice la Biblia sobre el bautismo y poco después se bautizó. Bueno, parece que hay personas que creen que si juegas más números te toca más, ¿no? Se bautizan en más. Recuerdo una revisita que a las pocas semanas preguntó, ¿me puedo bautizar con los testigos? Ya me he bautizado en varias, como pensando que si te bautizas en más posibilidades de acertar con la religión verdadera. Pero no es esa obviamente la idea, ¿eh? Y esta mujer por fin se bautizó en el bautismo que servía. Leemos el penúltimo párrafo, por favor. El día en que una persona se bautiza es una ocasión muy feliz, pero también es un momento en el que debe meditar en todo lo que tendrá que esforzarse para cumplir con su dedicación a Dios. Los discípulos de Jesús no viven ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Muy bien. ¿En qué es conveniente meditar el día del bautismo? Hermana Victoria. Pues aunque es una ocasión muy feliz, pero es el momento de meditar en todo lo que tendrá que esforzarse para cumplir con su dedicación, porque tenemos que tener en cuenta que los discípulos de Jesús no viven ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Así es. Muy bien. Hermana Oñate, Keila. Y en el texto de Mateo 16, 24, Jesús nos recordó que si queremos ir en pos de Él deberíamos de repudiarnos y tomar nuestro madero de tormento. Esto no es para desanimarnos, sino porque hay que ser realista, hay que esforzarse día a día para cumplir con la dedicación a Dios. Y recuerdo una frase del libro Continúe en el amor de Dios que dice que cuando uno se bautiza es como si saltara a la lona de combate porque estaría luchando cuerpo a cuerpo con Satanás y todas sus tretas, ¿no? Así que es una lucha continua, un esfuerzo continuo. Muy cierto, ya lo creo. Hermano Fonseca, Fernando.
Sí, en ese momento uno puede tener en cuenta que es un voto que estamos haciendo ante Jehová, que nos estamos comprometiendo ante Él, entonces es el momento de meditar y que queremos cumplirlo a toda fuerza. Tenemos que hacer todo lo posible por cumplirlo. Es verdad. Pues leemos el párrafo que cierra el artículo, por favor. En este artículo hemos visto que la decisión de ser un cristiano verdadero es muy seria. Este es el motivo por el que la Madre de María se hizo las preguntas que mencionamos al principio. Si usted tiene hijos, tal vez se haya preguntado: ¿está mi hijo listo para bautizarse? ¿Tiene suficiente conocimiento para que Jehová acepte su dedicación? ¿Debería estudiar una carrera y buscar un buen empleo antes de bautizarse? ¿Y si comete un pecado grave después del bautismo? Analizaremos estas cuestiones en el siguiente artículo. También veremos cómo pueden los padres mantener un punto de vista equilibrado sobre el bautismo. Excelente. Muchas gracias, hermano Reyo, por tu buena lectura, que nos ha acompañado pues prácticamente a la mitad del tiempo que hemos estado aquí, en esta parte de la reunión. ¿Qué cuestiones analizaremos en el siguiente artículo? 4 cuestiones. Vamos a ver. La primera, ¿quién nos la cuenta? Hermana González, Puri. Pues como hemos visto es una decisión muy importante, entonces sobre todo cuando tenemos hijos pequeños, pues nos podemos hacer estas preguntas: si está nuestro hijo listo para poderse bautizar, y si viene algún problema cuando ya esté bautizado también no la podemos hacer, porque sobre todo cuando somos padres yo creo que a todos nos ha pasado. Muy bien, las aislamos las preguntas, ¿verdad? Primero, ¿está mi hijo listo para bautizarse? Una buena pregunta. Segunda, hermana Alan Smith. ¿Tiene suficiente conocimiento para que Jehová acepte su dedicación? Muy bien, una pregunta. Hermana Olivia. También podríamos preguntarnos, ¿debería mi hijo estudiar una carrera y buscar un buen empleo antes de bautizarse? Bueno, pues uno pudiera plantearse eso, ¿verdad? Y Ariadna Salvanés. Y luego, ¿y si comete un pecado grave después del bautismo? Pues un padre igual pudiera pensar mejor que no se bautice, así no se mete en líos después. Excelente, pues estas son las 4 preguntas que analizaremos Jehová mediante la próxima semana, y ahora nos toca repasar las ideas que planteábamos al comienzo, derivadas de 3 citas bíblicas. La pregunta para todas es: ¿qué nos enseña sobre el bautismo? 1 de Pedro 3, 20 y 21. ¿Qué nos enseña? Hermana Reyo. Se enseña que es un requisito fundamental para que el cristiano pueda obtener la salvación. Muy bien. ¿Qué comparación interesante usa Pedro, hermano Salvanés? Que te he olvidado, o sea, te he visto pero no te he preguntado. Sí, ahí se demuestra o se compara el bautismo a la construcción del arca de Noé. Y vemos cómo el bautismo es una demostración evidente hacia los demás de que tenemos fe, de que hemos dedicado nuestra vida a Dios y de que queremos obedecerlo, igual que los contemporáneos de Noé, al verle construir el arca, pues veían estas facetas en su vida. Excelente, muy bien. Pues vamos al siguiente texto. ¿Qué nos enseña sobre el bautismo? Mateo 28, 19 y 20, un texto bien conocido. Hermana Rodríguez, Julio. Pues es un... ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Pues que es un requisito cristiano, que además el mandato viene nada menos que de Jesús directamente, y que quizás fueron unas de, por decirlo así, casi sus últimas palabras. Entonces ahí muestra la seriedad y la necesidad de hacerlo si uno quiere ser cristiano. Muy bien, excelente. Ana Reyo, Sandra. Y también que acepta el papel de Jesús en el cumplimiento de su propósito y sabe que el bautismo tendría la aprobación de Jehová. Muy bien. Y el tercer texto, Hechos 22, 16. ¿Qué nos enseña sobre el bautismo? Vamos a ver, hermana Pichel, Gisela. Que no debemos retrasar el bautismo sin necesidad. Muy bien, excelente.
Hermana Rubio, Sonia. Ahí leemos cuando Pablo recibió la ayuda de Ananías, enseguida cuando comprendió el papel de Jesús en el cumplimiento del propósito de Dios, se bautizó, a pesar de que él ya pertenecía a una nación dedicada a Dios, pero entendió que aquella dedicación no tenía valor para delante de los ojos de Jehová, así que se dedicó de nuevo y se bautizó. Muy bien. Y hemos visto que qué queremos hacer todos en el papel de padres o de maestros. Era una idea central en el artículo. ¿Qué queremos hacer todos? Mano Corcostei, Unai. Sí, aprovechar los momentos pues, en los estudios o en cualquier otra ocasión, en el caso de los padres con los hijos, para ponerles la meta sin imponerles ni presionarles, porque es una decisión personal, pero sí hay que aprovechar cualquier oportunidad precisamente para motivarles a que quieran ser amigos de Jehová, porque eso después va a ser su motivación personal para desear bautizarse. Muy bien, excelente. Mano Rodríguez. Quería comentar que es muy significativo lo que dice la atalaya hoy, porque a veces hacemos un curso bíblico, la persona progresa, asiste a las reuniones, es el predicador no bautizado, pero nosotros nos contentamos con eso, no estamos en la mente dándonos cuenta de que tiene que bautizarse, y a veces en esos pasos que ha dado ya, pues parece que nos quedamos contentos. La idea que da la atalaya es que no acaba ahí el asunto, que tenemos que seguir animando al bautismo. Bueno, Alonso, Pablo. Recordando la comparación del arca con el bautismo, a Noé no se le dijo el día que empezaba a llover, pero él, sin embargo, trabajó para hacer el arca esperando y teniendo fe en Jehová. Tampoco sabemos cuándo vendrá el fin. Y sí, tenemos, la atalaya nos ha mencionado la importancia y la necesidad que tenemos de bautizarnos si queremos seguir viviendo. O sea, quiere decirse que es algo que no podemos o no debemos de retrasar sin ninguna causa justificable. Muy bien. Hermano Delfín. Sí, antes comentó una hermana, no recuerdo el nombre, que dijo que había unos 10 millones de estudios, creo que fue el año pasado, 2017. Entonces, ¿qué impide, los que dirigen estudios, qué impide que esos 10 millones sean bautizados? Entonces, convendría, tratar un poco con ellos a ver qué es lo que les pasa. Muy bien, excelente, ¿eh? Entre todos, porque uno solo es como mucha faena, ¿verdad? Muy bien, excelentes comentarios. Muchas gracias, porque la inmensa mayoría del auditorio ha comentado al menos una vez y así hemos expresado nuestra fe y nos hemos fortalecido. La idea que ha recalcado el artículo, bautizarse, está relacionado con la salvación. Una demora innecesaria, una falta de compromiso de parte de uno con Jehová, implicaría también ausencia de compromiso de parte de Jehová con la persona. Y mal asunto, ¿verdad? Uno no podría experimentar la salvación. Y esta idea final, muy importante, usando las cifras que nos ha dado Eli en su comentario, entre las personas que se bautizan y las que estudian. Pues queremos animar a nuestros estudios, sean hijos o no, personas del territorio, a que sin presionarles, pero que den ese paso. La próxima semana el artículo estará más dirigido a los que sois padres, qué cosas tener en cuenta para ayudar a vuestros hijos a progresar en sentido espiritual. Pues solo nos queda darle gracias a Jehová porque hemos tenido una buena reunión de fin de semana con un discurso animador y el estudio de la Biblia con la ayuda de la atalaya. La canción seleccionada es la número 41. Si podemos cambiar de posición. Alabamos a Jehová con esta canción. El tema de la misma es Padre, escucha mi oración, tomadas las ideas del Salmo 54. Después el hermano Manuel Pérez, nuestro discursante, concluirá con oración. Canción 41.